6 de marzo hablamos de Rosa de Viterbo. En el año 1234 nace Rosa en Viterbo, hija de Juan y de Catalina, agricultores. A los 8 años se le aparece Jesús crucificado, que la induce a una dolorosa meditación de la pasión y a una áspera penitencia. La Virgen le ordena a los 10 años a tomar el hábito de la tercera orden franciscana. A esa edad emprende su primera misión contra el emperador hereje Federico II, enemigo del Papa, el cual ilícitamente ocupa la ciudad. La niña predica por las calles y por las plazas de la ciudad de Viterbo, llamando a la penitencia y obrando milagros. A los 15 años, considerada un elemento peligroso para el orden público, es alejada de la ciudad y obligada al exilio. Junto con su familia debe dejar Viterbo y refugiarse en Soriano del Címigo. Durante el viaje, Rosa tiene la visión de un ángel que le anuncia: los amigos de Dios dentro de poco tendrán noticias importantes. En efecto, aquel día llegó la noticia de la muerte de Federico II, el 13 de diciembre. De Soriano pasa a Vitorciano, donde un hombre, haciéndose pasar por mago, somete a todo el pueblo. Rosa hace encender en la plaza una pila de leña y sube a la hoguera, donde permanece por 3 horas entre las llamas. Cuando sale ilesa, el presunto mago se arroja a sus pies. De regreso a Viterbo, Rosa quiso entrar en el convento, pero a pesar de su santidad, no es acogida por las monjas clarisas. Acepta el rechazo y profetiza que la recibirán ya muerta. Muere en el año 1252, a la edad de 18 años. Su cuerpo, sepultado en la iglesia de Santa María del Pollo, permanece allí durante 18 meses hasta que Alejandro IV, gran admirador de la santa, lo hace trasladar a la iglesia del monasterio de las Clarisas, quienes en vida no la habían recibido. Rosa, cuyo cuerpo sigue incorrupto después de 7 siglos, es venerada en todas partes como santa, a pesar de que nunca ha sido canonizada oficialmente. Por la prodigiosa transformación en rosas del pan sustraído de casa y dado a los pobres para que su padre no lo descubriera, es patrona de los floristas. Es protectora de la ciudad de Viterbo y de la tercera orden franciscana. Esta es la vida de Santa Rosa de Viterbo. Hoy se recuerda también a Santa Coleta y a la Beata Inés de Bohemia. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y porque nos llamas a vivir en la santidad. Oración. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has puesto a los santos como ejemplo y defensa para allanarnos el camino de la salvación, concédenos, te rogamos, que al celebrar la fiesta de Santa Rosa de Viterbo, sigamos de tal modo sus ejemplos que podamos llegar al reino de tu amor. Amén. 7 de marzo hablamos de las santas Perpetua y Felicidad. Perpetua vivió en el siglo II. Fue una noble culta de Cartago.
en el norte de África, casada y madre de un niño aún en pañales. Su familia era cristiana excepto el padre. Es obligada a la prisión domiciliaria después de las disposiciones de Septimio Severo, quien ha sancionado grandes penas para los judíos y para los cristianos. Felicidad es su devota esclava, también casada y en el 8º mes de su primer embarazo. Entre las dos mujeres, una dueña y la otra esclava, hay una gran sintonía, porque la fe cristiana las ha convertido en hermanas más que si hubieran nacido de una misma madre terrena. Junto a ellas hay algunas figuras masculinas: Saturnino, Secúndulo y Revócato. Este último es un esclavo. Las dos mujeres y los 3 hombres no están aún bautizados cuando son arrestados y encerrados en la cárcel. 2 diáconos de la comunidad de Cartago consiguen que los prisioneros sean mantenidos en custodia privada y puedan recibir visitas de parientes y de amigos. Perpetua puede, de esa manera, amamantar a su hijo. En este periodo, todos reciben el bautismo de manos de Sáturo como preparación para el martirio. Perpetua describe en su diario los últimos días de los mártires en la prisión atestada. Permanece por un tiempo en una oscura celda, en espera que Felicidad encinta dé a luz a su hijo. Ella teme grandemente que le sea condenado el martirio. No era lícito, en efecto, matar a mujeres embarazadas. Sus compañeros, en el común deseo de testimoniar la fe 2 días antes del espectáculo del circo, rezan juntos al Señor y poco después Felicidad siente los dolores. Las 2 mujeres y los 3 jóvenes enfrentan juntos el martirio. Así, la iglesia de Cartago tiene sus primeros testigos. En los novios, Manzoni llamó a Perpetua a la mujer que prestaba sus servicios al padre Abundio, y tal nombre se volvió en el indicativo de las domésticas en las casas curales de Italia. Las 2 jóvenes madres cartaginesas son patronas de las parturientas. Esta es la vida de la Santa Perpetua y Felicidad. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos, porque nos llamas a vivir en santidad. Oración. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has puesto a los santos como ejemplo y defensa para allanarnos el camino de la salvación, concédenos, te rogamos, que al celebrar la fiesta de las santas Perpetua y Felicidad, sigamos de tal modo sus ejemplos y que podamos llegar al reino de tu amor. Amén. 8 de marzo. Hablamos de San Juan de Dios. Se llamaba Juan Ciudad y había nacido en el interior de una familia obrera en Montemor o Novo, Portugal, en el año 1495. 3 años después de la llegada de Cristóbal Colón a América. A la edad de 8 años, huye de su casa y no se tienen más noticias de él. Su madre muere de dolor y su padre se hace fraile. Se
enrola en el ejército español. Posteriormente se gana la vida haciendo de pastor, albañil, campesino, vendedor ambulante y librero. Un día, inflamado por una predicación, comienza a hacer penitencia pública, pero a causa de su carácter explosivo es tomado por loco y encerrado en un manicomio. Recuperado, vuelve a Granada y cuida de los enfermos. Funda varios hospitales en Granada, Toledo y Valladolid. Cuando Juan, vestido de sayal, pide limosna para sus obras, dice siempre: hagan el bien, hermanos. De esta expresión deriva el nombre en italiano para sus hijos espirituales, Fate Bene Fratelli. Los primeros fueron dos acérrimos enemigos que Juan había reconciliado. A estos poco a poco se añaden otros, a quienes el santo llama simplemente hermanos hospitalarios. Juan muere el 8 de marzo del año 1550, sin dejar una regla escrita. La multiplicación de las fundaciones después de su muerte obliga a la Santa Sede a dar a los Fate Bene Fratelli un estatuto jurídico. Juan de Dios, así lo llamaba la gente. Es conocido sobre todo por sus extraordinarias intuiciones en el ambiente sanitario. Su obra está en la base del hospital moderno: división en corredores y repartos, lechos individuales, higiene, horarios precisos de visita y lugares de convalecencia. Juan de Dios no se limita al suministro de fármacos, sino que establece con cada enfermo una relación humana. Su obra es revolucionaria con relación a los enfermos mentales, considerados en ese entonces como endemoniados y a menudo encadenados y castigados. Juan quiere que en sus hospitales los dementes sean tratados como enfermos psicológicos, amados de manera especial. Es patrono de los hospitales, de los enfermos, de los bomberos españoles y de los libreros. A los ganadores del prestigioso premio Bancarella de Pontremoli se les entrega una estatuilla que lo representa. Por no haber aceptado casarse con la hija de su patrón en Granada, quien lo estimaba mucho, es invocado para evitar un matrimonio inconveniente y además para vencer el vicio de la soberbia. Esta es la vida de San Juan de Dios. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y porque nos llamas a vivir en santidad. Oración. Oh Dios, que nuestra fragilidad nos has puesto a los santos como ejemplo y defensa para allanarnos el camino de la salvación, concédenos, te rogamos, que al celebrar la fiesta de San Juan de Dios, sigamos de tal modo sus ejemplos, que podamos llegar al reino de tu amor. Amén. 9 de marzo, hablamos de Santa Francisca Romana. Francisca, nacida en Roma en el año 1384, en una noble familia, había recibido una educación elevada para una niña de su tiempo. Sabía de arte y de literatura. Conocía bien la Divina Comedia. A los 13 años se casa con Lorenzo Ponciani, hijo de nobles romanos que vivían en un lujoso palacio en el Trastevere, junto a la iglesia de Santa Cecilia. Se inserta muy bien en la nueva familia, estableciendo con todos óptimas relaciones. También la cuñada Vanosa, después de haberla
hostigado, se deja conquistar por su amor y se convierte en fiel colaboradora de sus obras en favor de los pobres. Tiene 3 hijos, pero solo uno llega a la edad adulta. El periodo de la difícil existencia de Francisca es para la Iglesia uno de los más dolorosos. Roma sufre los contragolpes del cisma de Occidente y la presencia contrasta de los papas. La familia Ponciani participa en las luchas en defensa del papa y de la ciudad. Cuando sobre Roma, privada de la presencia del papa, huido a Aviñón, caen las guerras, la carestía y las enfermedades. Francisca distribuye a los pobres todo el trigo de su granero. Presta una asidua asistencia en los hospitales, sobre todo en el Santo Espíritu, en Sacia, fundado por sus suegros. Para ayudar a los pobres, va a mendigar por las calles, transformándose en la pobrecilla del Trastevere. Su actividad caritativa y asistencial culmina en el año 1425 con la fundación de la Congregación de las Oblatas Olivetanas, llamadas también Oblatas de Tor de Specie, con sede en la Basílica de Santa María Nova al Faro Romano, después dedicada a la Santa. Francisca emite los votos en la congregación fundada por ella 3 años después de la muerte de su esposo, con el que había vivido 40 años de matrimonio. Se cuenta que mientras desarrollaba sus innumerables obras de misericordia, se quedaba inmóvil sin ver ni oír nada. Eran los momentos de las visiones de una de las más grandes místicas del siglo XV. Los cronistas de la época afirman que en su funeral participó toda la ciudad, llamándola ya Santa Francisca Romana. Era el 9 de marzo del año 1440. Es patrona de las viudas y es protectora de los automovilistas a causa del ángel custodio que siempre veía a su lado. Se le invoca contra la peste y además para la liberación de las almas del purgatorio. Esta es la vida de Santa Francisca Romana. Hoy se recuerda también a San Gregorio de Nasancio. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y porque nos llamas a vivir en santidad. Oración. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has puesto a los santos como ejemplo y defensa para allanarnos el camino de la salvación. Concédenos, te rogamos, que al celebrar la fiesta de Santa Francisca Romana, sigamos de tal modo sus ejemplos, que podamos llegar al reino de tu amor. Amén. 10 de marzo hablamos de San Macario de Jerusalén. La fecha en la que Macario fue consagrado obispo se encuentra en la versión de San Jerónimo de las Crónicas de Eusebio. Su muerte debe haber acaecido antes del concilio de Tiro, en el año 335, en el que su sucesor, Máximo, fue aparentemente uno de los obispos participantes. Macario fue uno de los obispos a quienes San Alejandro de Alejandría escribiera previniéndolos contra Arrio. El vigor de su oposición a la nueva herejía se evidencia en la manera abusiva en la que Arrio se refiere a él en su carta a Eusebio de Nicomedia. Asistió al concilio de Nicea, y vale mencionar aquí 2 conjeturas relacionadas
con el papel que desempeñó en dicho concilio. La primera es que hubo un forcejeo entre él y su obispo metropolitano Eusebio de Cesarea en cuanto a los derechos de sus respectivas sedes. El séptimo canon del concilio, debido a que la costumbre y la tradición antigua muestran que el obispo de Elia, Jerusalén, debe ser honrado y debe tener precedencia, sin que esto perjudique, sin embargo, la dignidad que corresponde al obispo de la metrópolis. Por su vaguedad, sugiere que fue el resultado de una prolongada batalla. La segunda conjetura es que Macario, junto con Eustaquio de Antioquía, tuvo mucho que ver con la redacción del credo adoptado finalmente por el Concilio de Nicea. Para mayores datos sobre la base de esta conjetura, expresiones que aparecen en el credo y que recuerdan las de Jerusalén y Antioquía, el lector puede consultar a cada una de estas citas. De las conjeturas podemos pasar a la ficción. En la historia del Concilio de Nicea, atribuida a Gelasio de Cícico, hay varias discusiones imaginarias entre los padres del concilio y los filósofos al servicio de Arrio. En una de esas discusiones, en donde Macario actúa como vocero de los obispos, este defiende el descendimiento a los infiernos. Este hecho, consecuencia de la incertidumbre y de si el descenso a los infiernos se encontraba en el credo de Jerusalén, es interesante, sobre todo si se tiene en cuenta que en otros aspectos el lenguaje de Macario aparece más conforme al del credo. El nombre de Macario ocupa el primer lugar de los de obispos de Palestina que suscribieron el Concilio de Nicea. El de Eusebio aparece en quinto lugar. San Atanasio, en su encíclica a los obispos de Egipto y Libia, incluye el nombre de Macario, quien había muerto ya hacía mucho tiempo, entre los de los obispos reconocidos por su ortodoxia. San Teófano, en su cronografía, indica que Constantino, al finalizar el Concilio de Nicea, ordenó a Macario buscar los sitios de la resurrección y de la pasión y la verdadera cruz. Es muy probable que esto haya sido así, ya que las excavaciones comenzaron muy poco tiempo después del concilio y se realizaron aparentemente bajo la superintendencia de Macario. El gran montículo y las bases de piedra coronadas por el templo de Venus que se habían construido sobre el Santo Sepulcro en la época de Adriano se demolieron, y cuando de inmediato apareció la superficie original del suelo, contrario a todas las expectativas, se descubrió el santo monumento de la resurrección de nuestro Salvador. Al oír la noticia, Constantino escribió a Macario dándole órdenes y detalladas para la construcción de una iglesia en ese lugar. Más tarde, escribió otra carta a Macario y a los demás obispos de Palestina, ordenando la construcción de una iglesia en Mambré, que también había sido profanada por un templo pagano. Eusebio, tal vez pensando en su dignidad como obispo metropolitano, aunque relata lo antes descrito, se refiere a la carta como dirigida a mí. También se construyeron iglesias en los lugares de la Natividad y la Ascensión. Esta es la vida de San Macario de Jerusalén, obispo. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y porque nos llamas a vivir en santidad. Oración. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has puesto a los santos como ejemplo y defensa para allanarnos el camino de la salvación. Concédenos, te rogamos, que al celebrar la fiesta de San Macario, sigamos de tal modo sus ejemplos que podamos llegar al reino de tu amor. Amén. 13 de marzo. Hablamos de Santa Eufrasia. Eufrasia, que en griego significa la que levanta el ánimo, es
un nombre poco frecuente y trae a la memoria una santa cuya vida parece una novela. Nace en Constantinopla alrededor del año 382 en una rama caída de la familia imperial. La madre, viuda del gobernador de Licia en Asia Menor, promete a Eufrasia, al hijo de una noble familia, cuando ambos eran niños. La madre viuda, cortejada por un inoportuno pretendiente, es obligada a huir con su hija a Egipto. Llega a la Tebaida, donde florece la santidad de solitarios y de penitentes. Aquí encuentra refugio en un monasterio femenino en el que poco más tarde muere. Eufrasia, huérfana también de madre, es educada por las monjas y elige pasar con ellas el resto de su vida. Da a los pobres los bienes que ha heredado y se retira por completo del mundo. Se libera de la tentación de volver, cumpliendo con las más duras labores domésticas para la comunidad e imponiéndose penitencias tales como el ayuno durante toda la semana. Entretanto, su prometido, cansado de esperarla, persigue sus huellas hasta encontrarla. Posteriormente, la reclama en la corte. Eufrasia rehúsa y pide quedarse en el convento, en el que rápidamente se convierte en abadesa. Él se dirige entonces al emperador Teodosio II, pidiendo su intervención en aquel caso delicado. Pulqueria, en la época gobernada por su hermano Teodosio, le escribe a Eufrasia invitándola a honrar la promesa hecha por su madre. Eufrasia, ya consagrada al Señor, responde con una carta de edificante belleza que la emperatriz hace leer en pleno senado. La conmoción se apodera de todos al punto que solicitan a Pulqueria decretar que se respete la voluntad de la mujer. El prometido renuncia públicamente a sus derechos y se retira también a la vida monástica, convirtiéndose a la muerte de Eufrasia en su primer y más ferviente devoto. La vida de Eufrasia tuvo un gran éxito en Oriente porque representaba una aventura humana particularmente significativa. La santa gozó de un honor fuerte, tanto que su fama se extendió asimismo a Occidente. Se le invoca para tener un sueño apacible y sereno. Esta es la vida de Santa Eufrasia. Hoy se recuerda también a los santos Rodrigo, Anjovino y Patricia. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y porque nos llamas a vivir en santidad. Oración. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has puesto a los santos como ejemplo y defensa para allanarnos el camino de la salvación. Concédenos, te rogamos, que al celebrar la fiesta de Santa Eufrasia, sigamos de tal modo sus ejemplos, que podamos llegar al reino de tu amor. Amén.